¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar las herramientas anotativas disponibles en Revit para llevar a cabo la referenciación apropiada tanto de elementos oblicuos dentro del proyecto como de elementos curvos en el mismo, de tal manera que en este caso tanto las rejillas como las cotas se implementen de manera apropiada para que dichos elementos puedan ser adecuadamente identificados y referenciados dentro de cada una de las plantas arquitectónicas, así como dentro de las vistas, alzados, cortes generales, fachadas y demás. Pues bien, vamos a iniciar. Tomando como base la misma planta arquitectónica previamente mostrada, comenzamos con la implementación de ejes. Para ello, oprimimos el comando corto GR y arrancaríamos con el primer eje ortogonal en este sentido. Posteriormente, sugiero que a partir de la planta arquitectónica completa comiencen a visualizar qué elementos en lo vertical se comienzan a presentar de izquierda a derecha con el fin de que esto sea el parámetro, el criterio para poderlos referenciar por medio de las rejillas. Y lo mismo sería de arriba para abajo en función de cómo vayan apareciendo en la planta arquitectónica para asignarles el eje. Entonces, si observamos en este ejemplo, el siguiente elemento que estaría apareciendo de izquierda a derecha para estar sugiriendo los ejes verticales sería justamente este elemento oblicuo que vemos en pantalla. Posteriormente, este elemento vertical, después otra vez el oblicuo y así sucesivamente. Entonces, en este sentido, el siguiente elemento a referenciar por medio de la rejilla sería justamente este. Y observen que conforme yo me aproximo a el nivel del eje 1 o del globo 1, aparece una referencia que me permite conocer hasta dónde yo estaría sugiriendo la disposición de este segundo eje. Ahora bien, me voy a permitir hacer una precisión. Si yo trazo un corte justo por donde se encuentran dichos ejes y agrando justamente el rango de visibilidad del mismo corte, si yo abro justamente el corte, podemos visualizar que únicamente estoy visualizando lo que es el eje 1. Aquí lo vemos únicamente en el corte, en este alzado, únicamente se visualiza el eje 1, no se visualiza el eje 2. Esto se debe a que Revit, al identificar que tenemos un elemento oblicuo, no toma como referencia los ortogonales y por ende no lo expresa o lo muestra justamente en el alzado. Entonces, ¿cuál sería la solución si yo quisiera ver también mi eje 2 dentro del alzado, llámese fachada, corte o lo que sea que queramos representarlo? Sería de la siguiente manera. En lugar, hay que eliminarlo y en lugar de trazarlo, por medio de GR, en lugar de trazarlo por medio de la herramienta lineal, vamos a utilizar esta herramienta que se llama multisegmento, de tal manera que yo le doy clic ahí y observen que aparecen justamente las mismas herramientas de dibujo, pero la diferencia definitiva es la siguiente. Yo voy a trazar en principio mi eje tal cual como me lo indica mi proyecto, y una vez llegando a la finalización de mi elemento oblicuo, yo con Shift mantengo mi ortogonalidad respecto al resto de ejes ortogonales, y en este sentido mi eje sería esta parte oblicua, y una vez que acaba la parte oblicua continuaríamos con la ortogonalidad. Entonces ahí yo le doy aceptar y en este caso observemos, debería de ser el 2, me lo identificó como el 3 porque previamente ya habíamos trazado un 2. Sin embargo, observen, y aquí la particularidad con este trazo de ejes es que ya lo podemos visualizar perfectamente en el alzado, a diferencia de que cuando lo trazamos con la herramienta lineal no se representaba en el alzado. Entonces, esta sería la solución que podría compartirles, el trazado del eje oblicuo a partir del multisegmento, para que justamente aparezcan también en alzado. Entonces, en este sentido, podríamos continuar con la herramienta GR
para que por medio de la herramienta de dibujo línea continuemos trazando aquellos que sí son ortogonales. Me acerco, ahí vemos hasta el nivel en donde lo voy a hacer llegar y ahora otra vez se presentan dos elementos oblicuos. Entonces, echo mano justamente del multisegmento y llevo a cabo el trazado oblicuo del elemento hasta donde corresponda. Una vez que concluye el elemento oblicuo, lo hago ortogonal, lo hago llegar al nivel donde corresponda, le doy OK y ahí aparecería el 4 tanto en planta como en alzado, si ustedes lo observan. En este sentido, continuaría otra vez con la herramienta multisegmento para estar trazando el que de manera consecutiva refiere, ¿verdad? Entonces sería hasta aquí, me voy hasta acá, le doy a aceptar y tendríamos el 5 respectivamente. Por último, yo puedo estar implementando el siguiente vertical y con ello tendría solucionado el total de ejes, si ustedes observan, en sentido vertical. En sentido horizontal sería justo lo mismo en el cual podamos tener la posibilidad de implementar cada uno de dichos ejes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, en sentido horizontal, el primer eje que tendría que estar trazando sería el de arriba para abajo, ¿verdad? El primero que aparezca de arriba para abajo. Entonces, con la herramienta línea lo hago dado que al final de cuentas es un eje completamente ortogonal. Entonces lo estaría haciendo en este sentido y lo cambio en este caso a A para ahora tener una rotulación alfabética, dado que la numérica quedó en el otro dirección, ¿verdad? En la otra dirección del proyecto. Entonces, si vamos de arriba para abajo, el siguiente elemento que estaría apareciendo en el proyecto sería este oblicuo. Pues hacemos lo mismo, nos vamos con el multisegmento y lo trazaríamos justo de aquí hasta acá y a partir de aquí lo hacemos oblicuo hasta el nivel que le corresponda. ¿Ok? Aquí tenemos ahora el B. Si hacemos un cambio en la dirección del corte con la herramienta RO y lo giramos 90 grados y lo extendemos para que ahora corte en sentido longitudinal, observemos ahora que al final del día ya en el otro sentido estamos viendo el corte. A ver, vamos a ver. Aquí lo tenemos de lado a lado. Ahí está el corte completo. Ajá. Entonces, en este sentido, tendríamos ya que estar viendo los ejes. A ver, lo voy a eliminar y posteriormente lo voy a volver a trazar para que visualicemos de lado a lado. Pues en este caso, el alzado vamos a cambiarlo de dirección. Si lo abrimos con doble clic y aquí ya vemos los ejes, ¿verdad? Entonces con WT vamos a verlos en paralelo y en lo sucesivo observemos que conforme continuemos trazando los ejes, en definitiva vamos a verlos mostrados en el corte o en el alzado que corresponda. Entonces, recordemos que para que los elementos oblicuos sean referenciados por medio de una rejilla y esa rejilla también se visualice en alzado y no nada más en planta, dicha rejilla tendrá que estarse generando a partir de el multisegmento. Entonces continuamos con este otro elemento. Para ello le doy GR, multisegmento y trazo donde corresponda. En este caso el elemento viene hasta aquí, hasta el eje y ahora le doy ortogonalidad y ahí queda. Y observen que se siguen apareciendo en alzado, ¿verdad? Continuamos con GR, multisegmento y ahora sería el turno de este otro elemento. Aquí lo trazamos, le damos ortogonalidad, ok, y ahí quedaría. Posteriormente continuamos con GR, lineal. En este caso arrancaría en este sentido. Y además observen que en el caso de los multisegmentos tenemos también la posibilidad de que sean consecutivos respecto a los demás, de tal manera que tenemos el
A, aquí tenemos el A, el B, C, D y así sucesivamente, de tal manera que llega hasta el F. Mismo caso lo vemos en el alzado, comienza de A, B, C, D, E, F. Entonces están consecutivos justamente todos los ejes. En ese sentido, tendríamos la posibilidad justamente ahora de generar el eje que le corresponda al elemento curvo. Para ello vamos a echar mano de, en este caso, la herramienta de línea de detalle. Nos vamos a anotar detalle, línea de detalle y le vamos a dar peak lines, por ejemplo. Peak lines con un desfase de 0.07. El espesor del muro es de 0.14, por eso con 0.07 y ahí generamos justamente el eje de este elemento curvo. Sin embargo, hay que cambiarlo de tipo de línea a eje y posteriormente de líneas finas a eje y posteriormente hay que verificar que la línea asignada al eje corresponda con el que se encuentra asignada en los ejes propiamente. En este caso, el tipo de línea es grid line en el caso de los ejes, mientras que en el caso del tipo de línea asignada a este elemento, el estilo de línea es eje, entonces tendríamos que estarla cambiando por grid line. A este tipo de línea hay que asignarle un tipo grid line. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos a gestionar dentro de el grupo configuración, encontramos configuración adicional, posteriormente estilos de línea. Damos clic en más, buscamos el tipo de línea eje y en el patrón lo cambiamos a grid line. Entonces nos desplazamos hasta donde encontremos grid line. Aquí la tenemos, se la asignamos, aplicamos, aceptamos y ahora sí, esta línea, este tipo de línea corresponde perfectamente al tipo de línea del eje. ¿De acuerdo? Bien, dicho lo anterior, ahora lo que tendríamos que hacer antes de comenzar a acotar por medio de cotas lineales, lo que tendríamos que hacer es asignar el radio de este elemento para comenzar a acotar cada uno de los elementos, tanto oblicuos como ortogonales, como circulares en el proyecto. Pero particularmente iniciamos con el curvo por lo siguiente. Si nos vamos a anotar cota y dentro de cota nos vamos a radial, vamos a obtener justo el radio del eje y ahí lo tenemos, y ese radio de manera simultánea nos va a dar un centro. Entonces este centro de esta curvatura es la que también tendríamos que estar referenciando por medio de un eje, y en este caso sería un eje referencial, no un eje estructural. Recordemos que los estructurales se ven mostrados a partir del globo que cada uno de ellos tiene. En este caso se asume que este proyecto es una casa habitación y por ende todos los muros son de carga. No obstante, los ejes que hay que sacar de este punto de referencia no tienen relación en lo absoluto con algún elemento estructural, sino únicamente un elemento referencial a partir del cual se podría estar trazando el tirón para generar la curvatura con radio de 4 metros. Entonces, entendido lo anterior, es que otra vez nos vamos a apoyar de la herramienta línea de detalle que vamos a encontrar dentro de la ficha anotar, grupo detalle, línea de detalle, seleccionamos el tipo de línea que es eje y a partir de aquí para arriba, trazamos un eje hasta el nivel que corresponda. Y de igual manera, a partir de la misma referencia a la izquierda, trazamos el nivel que corresponda. En este sentido, ahora sí tenemos el total de ejes, tanto estructurales como referenciales, completamente trazados. Ya me voy a permitir cerrar la sección, la cual nos sirvió únicamente para verificar cómo es que aparecen los ejes, tanto en planta como en alzado. Y ahora procederíamos justamente con la acotación. Para ello, las herramientas de acotarnos las encontramos en anotar, grupo cota, y aquí tenemos diferentes tipos de herramientas para acotar. En principio nos apoyamos de esta que se llama radial para acotar el radio, valga la redundancia, de este elemento curvo. Pero, ¿cómo es que utilizamos el resto de herramientas para acotar tanto los elementos ortogonales como los oblicuos? De la siguiente manera, nos vamos a la herramienta alinear, alineada, y posteriormente lo primero que hay que hacer es acotar los elementos ortogonales.
Ojo, yo no voy a acotar de aquí a acá porque esta referencia de punto 85 en todo caso nada más hace referencia a la separación entre estos muros a ejes. Sin embargo, no hace referencia propiamente a la distancia que hay entre sus paralelos. Entonces, lo que tengo que hacer es primero acotar aquellos elementos ortogonales que sean paralelos entre sí. Por ejemplo, del eje 1 al eje 3, de eje 1 a eje 3, observen ustedes que si hay paralelidad y por ende esta dimensión de 290 hace perfectamente referencia a la separación entre estos dos elementos. Sin embargo, no me voy a ir a acotar el 4 porque el 4 deriva de una oblicuidad que no corresponde con los elementos ortogonales que estoy trabajando. Ahorita los oblicuos entre sí los voy a acotar. No obstante, ahorita estaríamos únicamente trabajando con aquellos que son completamente ortogonales. Y en este sentido serían estas dos y luego vendríamos con este otro eje que aunque sea referencial, también hay que acotarlo porque hace referencia justamente al centro de donde se estaría obteniendo el elemento curvo. Y por último, el siguiente ortogonal sería este. Entonces, en este sentido, tendría perfectamente identificadas estas cotas. Luego, generaríamos la general y en ese sentido ya tendríamos acotados todos los elementos ortogonales en el sentido vertical. Ahora correspondería a acotar los elementos oblicuos y si ustedes observan aquí está el primer elemento oblicuo versus el siguiente elemento oblicuo, el cual se encuentra en este sentido, y después el siguiente elemento oblicuo. Recordemos que las cotas tienen que ser perpendiculares a los elementos que se estarían acotando. Entonces, en este sentido, podría yo estar dejando las cotas en este tenor o estarlas sacando hasta la parte posterior del proyecto, según los criterios del taller, despacho o firma en la cual estén laborando. De pronto yo los voy a dejar directamente en el dibujo. No obstante, insisto, los podríamos sacar si fuera el caso. Entonces, en este sentido ya sabemos que del eje 2 al eje 4 perfectamente tenemos 3.37 metros y del eje 4 al eje 5 tenemos 4.15. Entonces, podríamos, insisto, dejarlos en este tenor o en su caso estarlos sacando a la parte exterior perimetral del dibujo. Entonces en este caso los dejamos en este sentido y posteriormente ya para concluir la acotación en este sentido vertical, lo único que nos restaría sería indicar con la cota angular, indicar justamente el ángulo que hay entre un elemento vertical y elemento oblicuo para tener completamente referencia qué tanto a partir de esta referencia ortogonal estar reorientando cada uno de los elementos oblicuos. Entonces en este sentido tendríamos que ubicar esta cota angular ahí, aunque también esta cota angular se pudo ver reflejado a partir de un elemento ortogonal horizontal y no necesariamente del vertical. Entonces también eso queda a criterio del analista, de tal manera que si yo referencio este elemento oblicuo respecto a este vertical, tendría este ángulo. O en su caso, este elemento oblicuo respecto a este vertical tendría este otro ángulo, de tal manera que perfectamente yo podría estar sabiendo a partir de esta referencia ortogonal para dónde direccionar cada uno de los elementos. Igualmente podría estar haciendo lo mismo justo en donde inicie cada uno de los elementos oblicuos, en este caso aquí, y así sucesivamente. Este podría ser referenciado con este vertical. Lo importante es que se referencie cada uno de los oblicuos con relación a un ortogonal, llámese vertical u horizontal, pero sí es importante que los estemos referenciando. Y bueno, ya una vez que los tenemos en este sentido, perfectamente podríamos estar inclusive generando un tercer nivel de cotas alrededor de todos los ejes si fuera de utilidad, no nada más de los paralelos eh, y los oblicuos, sino normalmente también se podría estar haciendo a partir de todos los niveles de cota, ¿verdad? Entonces podría ser,
por ejemplo, en este orden, y en este sentido ya tendríamos los 3 niveles de cotas que la estandarización nos solicita con relación a las normas técnicas arquitectónicas. Entonces podríamos hacer justamente lo mismo en el otro sentido, ya que tenemos precisión del acotamiento tanto de elementos ortogonales como oblicuos. Nos vamos y lo primero que haríamos sería un primer nivel con todos los ejes acotados. El siguiente sería un segundo nivel en donde acotemos únicamente los ortogonales, que sería de la hasta el referencial y posteriormente el E y el F. En este sentido podríamos estarlos acotando, ahí lo tenemos. Y por último, la cota que corresponda a la general, en este sentido. Ahí ya tenemos los 3 niveles, aunque de manera adicional falta que acotemos los oblicuos que van de aquí a aquí. Otra forma de acotarlos podría estar siendo la siguiente, de tal manera que si aquí yo saco esta cota hasta el exterior, la siguiente oblicua podría estarla sacando en este sentido, de tal manera que podamos estar visualizando las cotas de una manera escalonada, en lugar de estarla obteniendo, por ejemplo, la cota completa hasta acá y de alguna manera genere más requerimiento de espacio. Lo podríamos también, en lugar de hacer esta cota general, bueno, no es la general sino particular, pero en una sola línea podríamos estarla cambiando por niveles de manera escalonada. Entonces, si la quisieran sacar del dibujo, podría ser cualquiera de las dos opciones antes mencionadas, o en su caso directamente sobre el dibujo, según, insisto, los criterios de trabajo del lugar donde se encuentren laborando. En lo sucesivo continuaríamos acotando ahora los ángulos de dichos elementos, les decía. En este caso puede ser este oblicuo respecto a este. Y ahí tenemos el ángulo perfectamente identificado. Luego, este oblicuo respecto a este. Y ahí tenemos otra vez la oblicuidad. Entonces, en este sentido ya tenemos completa referencia para trazar esas oblicuidades. Por ejemplo, ya tenemos las cotas desde el punto base del proyecto hacia la derecha y hacia abajo para estar ubicando justo el origen de cada uno de los elementos oblicuos y con ello estarles trazando tanto la dirección a partir de los ángulos que determinamos para tal fin, así como la longitud de cada uno de los elementos oblicuos a partir de las cotas que sacamos de cada uno de ellos y que sacamos de todo el plano o en su caso que dejamos parcialmente dentro del plano para tener dichas referencias, dicha información, ¿verdad? Ahora bien, una vez concluida la acotación de los elementos oblicuos, continuaríamos con estos elementos curvos que en principio ya nos dimos cuenta en principio que lo primero que hay que sacar es el radio para que a partir de ese radio tengamos el centro de origen del elemento curvo y también se le estén asignando ciertos ejes que van a hacer referencia para obtener su acotación simultánea, ¿verdad? Y a partir de el origen del proyecto estar teniendo justo las referencias para obtener el centro de esta curvatura y una vez obtenido el centro con un tirón estar generando el trazado de dicho elemento curvo. Pero también necesitamos conocer de dónde a dónde va este elemento curvo, porque bien podría ser de 360 grados, bien podría ser solo de un rango gradual específico o de un tramo. En este caso, para tener precisión de dónde a dónde va, dónde inicia y dónde concluye, tendríamos la posibilidad de utilizar la cota que se denomina longitud de arco. La vemos dentro del mismo grupo cotas. Y para ello lo que hay que hacer es acercarnos al elemento curvo y asignar ya sea su paño interior o su paño exterior. Y observen que ahora el cursor cambia a cancelado. Esto se debe a que tendríamos ahora que estar seleccionando dos referencias intersectantes a la curva generada. Entonces, podríamos estar seleccionando el elemento que le da origen, ya sea seleccionándolo directamente o con Tab, con la tecla Tab, estar buscando el punto
el punto de origen. Aquí tenemos el punto de origen, miren. Aquí, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero con Tab seleccionamos el punto de origen y ahí está el punto de origen cliqueado y nos vamos del otro lado a donde inicia la curva y con Tab otra vez encuentro, a ver, con Tab, ahí está el otro punto de origen y en ese sentido ya tendría la posibilidad de estar visualizando que el arco tiene una longitud de 6.39 metros. Ya para finalizar, simplemente tocamos justamente el mismo punto de referencia, en este caso el eje, y el mismo punto de referencia que utilizamos previamente con Tab para generar esta nueva cota. Y ahora sí, tener la referencia tanto del radio del arco a partir de su centro, como la referencia respecto a un elemento ortogonal a partir de donde iniciaría el trazado de el elemento curvo. También podríamos poner una cota vertical en este sentido, pero con una, ya sea vertical u horizontal, es suficiente. Y en este sentido ya tenemos la posibilidad de estar visualizando completamente referenciado cada uno de nuestros elementos, llámese ortogonal, llámese oblicuo o en su caso llámese curvo, de tal manera que tanto en planta como en alzado tendríamos la posibilidad de estar viendo todos los ejes y en lo sucesivo las cotas que deriven de ellos, ¿verdad? Las cotas que deriven de ellos. Entonces con esto ya tenemos precisión para referenciar de una manera muy puntual cada uno de los elementos, llámese ortogonales, oblicuos o en su caso curvos, dentro de un proyecto. Dentro de un proyecto. Bueno, ahora bien, antes de concluir el video, me voy a permitir hacer una precisión con relación a lo que se comentó con los ejes oblicuos para que aparezcan en simultáneo con, pues en el alzado, en el corte general. Bien, si bien es cierto, tuvimos que utilizar la herramienta multisegmento para que aparezcan en alzado, nuevamente me voy a permitir a generar un corte en esta misma sección y en ese sentido si lo abrimos en el corte, vamos a pasarlo del otro lado. Bien, en este corte evidentemente solo aparecen aquellos que son completamente ortogonales y los que están en multisegmento, como ya previamente lo habíamos explicado. No obstante, también es importante aclarar que si en algún momento fuera necesario generar los ejes literalmente oblicuos hasta la parte exterior del proyecto, por ejemplo, así, vamos a propósito a renombrarlos como 1. Voy a generar los otros a propósito para que haga la siguiente precisión. En este caso lo identificó como I, ¿verdad? En realidad era 1 romano, pero bueno, no importa, ahorita lo corregimos. Lo que quiero es que observemos la siguiente precisión. Ok, por ejemplo aquí es 1 romano, vamos a ponerle 2 romano y 3 romano respectivamente, en este sentido. Entonces es evidente que ante este corte, el que tenemos justamente activo, del lado derecho, no aparece justamente ninguno de estos pues ejes. Entonces, ¿cómo le haríamos para que estos aparezcan aún estando completamente oblicuos como lo estamos mostrando del lado izquierdo a partir de la herramienta lineal? Pues la única opción que hasta ahorita he encontrado y que le permite a Revit llevar a cabo pues digamos el muestreo en alzado de dichos ejes oblicuos es generando un corte que sea perpendicular a dicha oblicuidad. Es decir, si se genera un corte en estas características de aquí
acá, pero vean que al final de cuentas el corte está literalmente, valga la redundancia, cortando los elementos oblicuos que tenemos, en este caso referenciados como 1, 2 y 3 romano. Entonces, si abrimos ese nuevo eje que es completamente oblicuo a estos ejes, observen que, lo va a pasar del otro lado, pero observen que ahora lo único que está mostrando es justamente dichos ejes. Entonces, en la otra parte se muestran prácticamente todos si utilizamos el multisegmento, sin lugar a duda. Pero si quisiéramos presentar la disponibilidad de estos elementos oblicuos, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal, a partir de ejes lineales que permitan hacer su referenciación, pues de alguna manera paralela a partir de la extensión de dichos elementos, sin duda alguna, a partir de la herramienta alinear, es decir, a partir de esta herramienta línea, no va a ser posible. Lo tendríamos que hacer con multisegmento como ya originalmente lo trazamos. No obstante, si quisiéramos hacerlo con esa herramienta línea y aún así generar su disponibilidad en algún corte general, sin duda alguna tendríamos que hacer entonces que el corte general sea perpendicular a dichos elementos oblicuos, y solo de esa manera podríamos tener la oportunidad de visualizar dichos ejes en alzado. Si al final del día generamos un corte, por ejemplo, que no obedezca ni lo ortogonal de el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ni lo ortogonal de ABC, ni tampoco lo oblicuo del 1, 2, 3 romano, simplemente una oblicuidad X y lo abrimos, observen que en realidad no aparece ahora ningún eje. Entonces, lo que con ello les quiero aclarar es que en realidad lo que está pasando es que Revit únicamente muestra en alzado solo aquellos ejes que de manera perpendicular corta, en el caso de los cortes generales, y lo mismo en el caso de las fachadas. Entonces, esa es la conclusión a la que me gustaría compartirles, que al final del día, sin importar la disponibilidad de los elementos, tanto ortogonales como oblicuos, o en su caso circulares o curvos, al final del día, en un alzado, los ejes que se estarían presentando son aquellos en los cuales Revit lo reconoce como perpendiculares al corte que se está generando. Entonces, de ahí que les muestre que con este corte, en realidad, con este corte no se esté mostrando ningún eje, porque este corte no es perpendicular a ninguno de los grupos de ejes que tenemos en el proyecto. Entonces, cuando solo es perpendicular a los ejes, a estos ejes lineales que son numerados de manera romana, solo nos presenta esos ejes, pero cuando ahora el corte es perpendicular, en este caso, a todos los ortogonales que van del 1 al 6, evidentemente aquí sí los estaría presentando. Entonces, basta con tener esa aclaración para que en adelante, en función de las precisiones o formas que tengamos a nuestro proyecto, podamos estar sugiriendo el desplante de los ejes, los cuales van a ser las referencias que en principio nos estarían identificando los elementos estructurales y desde luego todos aquellos elementos adicionales arquitectónicos u ornamentales que podrían estarse presentando en el proyecto. No obstante, dejar en claro que aquellos que se presenten en alzado, particularmente en una sección general, serán, insisto, aquellos que al final del día pues representen perpendicularidad respecto al desplante del corte en donde se estaría haciendo. Si no hay perpendicularidad con el corte trazado, aún sea dentado, me refiero a que, por ejemplo, tenemos este corte que estoy seleccionando y si yo lo dento, no importa para dónde lo dente, al final de cuentas, observen que sigue siendo perpendicular a los ejes. Entonces, observemos que, voy a cerrar estos parcialmente, observemos que inclusive dentado,
A ver, ¿cuál fue el que cerré? Este. Inclusive dentado, lo voy a dentar a propósito ahora para el otro lado. Fíjense, lo único que pasa es que se actualiza el corte, pero los ejes siguen siendo perpendiculares al corte trazado y por ende siguen apareciendo en este sentido. Lo mismo aplicaría para el otro lado, en donde tenemos justamente este corte. Yo lo puedo estar dentando a propósito en cualquier dirección y observen que únicamente se actualiza el alzado, pero la disponibilidad de los ejes perpendiculares a dicho corte se sigue conservando. Espero y esta aclaración sea lo suficientemente didáctica para que en ese sentido pues puedan llevar a cabo el desplante tanto de ejes como, bueno, ejes con globo como ejes meramente referenciales sin que ello de alguna manera pueda desestimar dicha información.